Mi exesposa no me deja ir al cumpleaños de mi hija para que su amante ocupe mi lugar, pero usé la fiesta para exponer su infidelidad y obtuve la custodia completa. Su hermana se puso en contacto y me contó todo directamente. Sin preparación, sin una conversación suave, simplemente dijo que su hermana había estado viendo a alguien durante 7 meses antes de que yo siquiera presentara la solicitud de separación. El tipo era de su gimnasio. Me golpeó bastante fuerte mientras estaba escuchando, porque la línea de tiempo hacía que todo tuviera sentido de la peor manera posible. Todas esas tardes en que decía que necesitaba tiempo a solas o que se iba a reunir con amigas. La repentina obsesión por hacer ejercicio, ropa nueva, perfume diferente, todo cuadraba. Le envié un mensaje esa noche, expuse exactamente lo que sabía y quién me lo dijo. Se fue con todo contra su hermana primero, llamándola de todo. Luego vinieron las excusas sobre cómo simplemente pasó, que no lo planeó para lastimarme, y todas las cosas que solo un infiel puede decir, porque no hay excusa razonable para lo que hicieron. Le pregunté directamente si nuestra hija conocía a ese tipo. Ella dijo, sí, eso era diferente. Un hombre al azar había estado cerca de mi hija sin mi conocimiento o consentimiento, mientras aún estábamos casados. Me puse en contacto con alguien que maneja casos de familia y le expuse todo. Me dijeron que documentara todo, que guardara registros de cada interacción, que me mantuviera calmado y sereno. La aventura en sí no cambiaría automáticamente los arreglos de custodia, pero si podía demostrar que afectaba a nuestra hija o mostraba mal juicio, importaría. Empecé a llevar notas detalladas de todo a partir de ese momento. Ella se mudó con el tipo del gimnasio bastante rápido después de eso. Nuestra hija empezó a mencionar a este amigo de mamá que tenía una tele grande y la dejaba acostarse tarde. Hice preguntas cuidadosas sin que se notara. Descubrí que él había estado en su casa varias veces durante sus días de custodia, a veces quedándose a pasar la noche. Anoté todo. Cuando recogí a nuestra hija para mi semana, se veía agotada, le pregunté si estaba durmiendo bien en la nueva casa de mamá. Dijo que las paredes eran delgadas y que a veces podía oír gritos. Cada detalle entró en mi documentación. El 8º cumpleaños de nuestra hija sería en un par de meses. Siempre habíamos planificado las fiestas juntos cada año desde que nació. Envié un mensaje preguntando sobre coordinar planes. Me dejó en visto durante 3 días seguidos. Cuando respondió, dijo que ella se encargaría de la fiesta este año. Pregunté qué significaba exactamente. Dijo que significaba lo que parecía, lo que no me parecía bien, porque yo también quería participar en la planificación. Me pidió que me apartara y la dejara encargarse. Aproximadamente una semana después, recibí un mensaje con todos los detalles de la fiesta, fecha, hora, el lugar era un sitio de juegos bajo techo. Luego vino la parte que me trae aquí. Porque la infidelidad es mala, pero eso ya lo tengo controlado, pero mi hija es el verdadero problema para mí. Escribió que era su fin de semana de custodia y que yo no estaba invitado. Cuando mencioné que era su padre y que también quería celebrar su día con ella, me respondió que podría hacerlo cuando me tocara mi tiempo con ella. No podía prohibirme la entrada a la fiesta de cumpleaños de mi propia hija. Entiendo que los padres tienen acuerdos de custodia, pero estaba intentando hacer el divorcio lo más amistoso posible, a pesar de lo que ella hizo. Ser mezquina con nuestra hija, en su cumpleaños, no era algo que me iba a sentar demasiado bien. También me amenazó con que si me presentaba, haría que me sacaran. Nunca me había perdido un solo cumpleaños, pero para mi ex esposa siempre había una primera vez para todo. Llamé a nuestra hija unos días después solo para ver cómo estaba. Pregunté qué quería para su cumpleaños. Se quedó callada y luego preguntó por qué no iría a su fiesta de cumpleaños, que era eso lo que quería. Mi ex esposa ya le había dicho que no asistiría. Al parecer su mamá le dijo que yo estaba ocupado ese día. Me destrozaba el alma escucharla decirlo en el tono que lo dijo. Tuve que morderme la lengua con fuerza, no quería meterla en el medio de las discusiones de adultos. Solo le aseguré que no se preocupara, que la amaba mucho y que lo resolvería. No iba a simplemente aceptar esto y quedarme de brazos cruzados cuando mi hija me quería en su cumpleaños. Si mi ex esposa quería jugar, bien. Contraté a alguien para investigar al tipo del gimnasio. Revisión de antecedentes completa, rastreo en redes sociales, todo. Me costó una cantidad decente, pero necesitaba saber quién estaba cerca de mi hija. El informe regresó con algunos hallazgos interesantes. 2 infracciones por conducir ebrio de hace unos 6 años. Nada reciente, pero aún preocupante. También tenía una ex que había presentado una orden de restricción que luego fue retirada. Sus redes sociales eran todas públicas. Muchas fotos de fiesta con bebidas en casi todas. Tomé capturas de pantalla de todo. Durante una videollamada con nuestra hija, mencionó que el amigo de mamá se pone muy ruidoso cuando bebe. Le pedí que me contara más sobre eso. Dijo que habla muy fuerte y usa malas palabras. Le pregunté qué tipo de palabras. No quiso decirlo, solo que mamá le dijo que no las repitiera. Esa conversación se agregó a mi creciente archivo de documentación. Intenté una vez más ser razonable.
Envié un mensaje largo sobre lo que había hablado con mi hija, que era su fiesta y cómo deberíamos dejar de lado cualquier problema que tuviéramos por un día. Su respuesta fue que perdí ese derecho a hacer exigencias cuando le pedí el divorcio. Para que conste, me fui porque ella se había acostado con un tipo y hasta se lo había presentado a nuestra hija antes de que me enterara, pero esa parte la omitió porque claramente no la dejaba bien parada. Aún así, le di esta oportunidad para que hiciera bien las cosas, al menos por su hija, la que no parecía importarle demasiado, y la desaprovechó completamente. Publicó sobre la planificación de la fiesta en redes sociales, muy emocionada por el lugar y la temática. Sus amigas comentaron lo increíble madre que era. No sé si sabían toda la historia o la defendía por ser su amiga. Nuestra hija preguntó de nuevo por qué no podía ir a la fiesta, esta vez estaba llorando. Intenté decirle que no se preocupara, pero su madre seguía insistiendo que no iría, como si disfrutara hacerla sentir mal con tal de lastimarme. Le dije la verdad de una manera que pudiera entender, que mamá y yo teníamos un desacuerdo al respecto, pero que aún celebraría con ella. Preguntó si ya no la amaba. Tomé la decisión entonces, iba a esa fiesta le gustara o no mi hija no debería sufrir porque su madre quisiera ser mezquina y vengativa. Envié un mensaje diciendo que estaría allí. Ella respondió preguntando si quería ver lo que pasaría, pero no le respondí nada. Fui al lugar aproximadamente una semana antes de la fiesta, hablé con la gerente y le expliqué la situación, le mostré mi identificación, pregunté cuál era su política si me presentaba. Dijeron que si no estaba causando disturbios, no podían sacarme de un espacio público. Ella no había alquilado todo el establecimiento, solo reservado una de las áreas de fiesta. Eso era todo lo que necesitaba saber. Ella envió otro mensaje amenazante. Dijo que me estaba advirtiendo para que no me avergonzara. No respondí, la dejé preguntándose qué iba a hacer. Llegué al lugar temprano ese día de la fiesta. Me vestí bien, llevé un regalo envuelto, tenía mi carpeta de pruebas guardada bajo llave en mi coche por si las cosas salían mal. El tipo del gimnasio ya estaba allí ayudando a colocar las decoraciones. Era mi primera vez viéndolo en persona. Me miró, luego inmediatamente miró hacia otro lado y fue a buscarla a ella. Mi ex esposa llegó hecha una furia en segundos, empezó a decirme que me fuera. Me mantuve tranquilo, dije que estaba allí por mi hija. Amenazó con llamar a seguridad. Le dije que adelante. La gerente del lugar pasó justo por allí, luego nos vio hablando y me hizo un gesto sutil con la cabeza. Ella notó ese intercambio y se le puso la cara roja. Los niños empezaron a llegar puntualmente. Mi hija entró corriendo con una de sus amigas, me vio allí parado y se le iluminó toda la cara. Corrió y me abrazó tan fuerte, preguntó si realmente me quedaría para la fiesta. Dije, por supuesto. La fiesta empezó. Me quedé mayormente en las sombras. Iba a estar para mi hija, pero por más que quisiera destruir a mi ex esposa, no iba a arruinarle esto a mi hija a menos que fuera necesario. Algunos de los otros padres me saludaron, aunque varios se veían incómodos con la tensión obvia en la sala. El tipo del gimnasio seguía intentando actuar como el papá, organizando juegos, tomando fotos, siendo excesivamente entusiasta con todo. Fue bastante vergonzoso verlo, porque es como si estuviera en una competencia conmigo. En un momento tuve que decirle que parara con eso, porque no iba a terminar bien. Llegó la hora del pastel y todos se reunieron en el área de la fiesta. Su mamá tenía al tipo del gimnasio parado justo a su lado, como si ella también quisiera reemplazarme. Mi hija seguía mirando de un lado a otro entre donde yo estaba y donde estaban ellos. Los otros padres estaban haciendo esa cosa incómoda, en la que nadie sabe muy bien a dónde mirar. Sacaron el pastel y ella empezó a dar este discurso, sobre lo especial que era este año y los nuevos comienzos y todas esas tonterías. Sentí la mandíbula apretándose. Luego mencionó algo sobre que las personas que realmente importan estaban allí, junto a ella, mientras yo estaba a 5 metros. Hasta ahora, la fiesta estaba bien, solo alguna mirada entre nosotros tres, pero mi hija disfrutando con sus amigos. Hasta que mi ex menciona que no todo podía ser perfecto, porque yo estaba allí decidido a arruinar el momento para mi hija. Como mi presencia no era deseada por su novio y ella, la fiesta estaba siendo arruinada para todos. Eso hizo que mi hija comenzara a llorar, porque el ambiente estaba completamente arruinado con el pequeño discurso de mi ex. Ya no pude más. Si no iba al cumpleaños, mi hija lloraba, si iba, también. Todo por culpa de mi ex y su fantasía de hacer que su amante fuera el padre por unas horas. Eso fue todo, salí a mi coche y agarré la carpeta. Volví adentro y esperé hasta que terminó su discurso. Luego fue mi turno de decir algunas palabras para todos. Dije, ya que estábamos hablando sobre arruinar esto, quizá deberíamos hablar de cómo empezó realmente toda esta situación. A ella se le fue todo el color del rostro, y yo expliqué con calma que, mientras aún estábamos casados, ella había tenido un romance con el hombre que estaba a su lado y que ahora quería jugar a ser el papá. Que esto había estado ocurriendo durante meses antes de nuestra separación, que lo había presentado a nuestra hija sin mi conocimiento o aprobación como padre. Ella intentó interrumpirme y dijo que ese no era el momento ni el lugar.
Estuve de acuerdo con ella, no era ni el momento ni el lugar. Y eso es lo que había intentado hacer, guardarme todo y no golpear a este tipo en toda la cara, solo por el bien de mi hija. Pero ella decidió usarla todo este tiempo, incluso durante su fiesta de cumpleaños, y no me iba a quedar callado. Entonces saqué las páginas impresas de la verificación de antecedentes. Leí su historial en voz alta. Conducir ebrio, la orden de restricción que se presentó. El tipo del gimnasio dio un paso adelante como si fuera a hacer algo. Supongo que quería verse duro, sin tener que hacer lo necesario para ser duro. Yo no me moví ni un centímetro, lo que provocó que él solo se viera como un debilucho que solo tiene músculos. Un par de otros padres se pusieron entre nosotros en caso de que las cosas escalaran, aunque no fuera necesario. Ella estaba llorando y gritando que me fuera, llamándome loco e inestable. Me volví hacia mi hija, le dije que la amaba, que sentía que tuviera que ver esto, pero que papá ya no iba a dejarse pisotear. Luego caminé hacia mi coche con la carpeta todavía en la mano, dejándolos a todos allí parados. Mi hija llamó desde el teléfono de su mamá un par de horas después. Estaba llorando y preguntó por qué todos estaban peleando. Dije que los adultos a veces no están de acuerdo y que yo la amaba y nada de esto era culpa suya. Preguntó si podía irse a quedar a mi casa. Dije, pronto, estábamos trabajando en ello. Por desgracia, el acuerdo de custodia no me dejaba llevármela ese día. Si lo hubiera hecho, estoy 100% seguro de que mi ex lo hubiera usado para quedarse con la custodia completa. Me desperté a la mañana siguiente con un correo de su representación legal. Ella estaba solicitando la custodia total, afirmaba que yo era un hombre loco y lleno de rencor, que había armado un escándalo frente a niños, que estaba acosando a su nueva pareja. Mi abogado comenzó a trabajar en eso, junto a toda la información que habíamos conseguido. De hecho, ya lo estaba haciendo, solo que ahora estaba buscando la manera de dejar en ridículo la petición de mi ex. Tuve una reunión larga revisando todo lo que tenía, la línea de tiempo de la aventura, las instancias documentadas del tipo del gimnasio estando cerca de mi hija, los resultados de la verificación de antecedentes, sus intentos de alienarme de eventos importantes. Fue estresante pasar por eso, pero necesario para tener todos los detalles que nos hagan ganar el juicio. Construimos un contradossier que hacía que sus afirmaciones parecieran ridículas. Presenté mi propia moción, pidiendo mi propia custodia completa. Citamos todas las pruebas que había en su contra de su mal juicio como madre. La primera audiencia fue solo cuestiones de procedimiento, los arreglos temporales se mantuvieron igual, pero sabía que estábamos ganando porque ella estaba retorciéndose en su asiento. Al tipo del gimnasio no se le permitió entrar a la sala. Tuvo que esperar afuera. Nuestra hija me dijo durante mi tiempo de custodia que no le gustaba quedarse en la nueva casa de mamá, que las cosas se habían vuelto peores. Le pedí al abogado que tratara de hacer las cosas más rápido, quería sacarla de allí, pero lo único que nos concedería un cambio en el arreglo de custodia era un acto de violencia contra mi hija. Mi hija decía que el tipo del gimnasio la hacía sentir incómoda cuando estaba bebiendo, pero para mi abogado era difícil de demostrar. Le pregunté con mucho cuidado si alguna vez le había hecho algo directamente, pero dijo que no, solo no le gustaba cómo le hablaba a mamá ni la forma en que actuaba. Recibí una llamada de la escuela de mi hija. Ella había estado teniendo actos de indisciplina. No eran graves, pero había estado llorando en clase en lugar de hacer la tarea, lo que eran actos de indisciplina para ellos. La consejera escolar quería reunirse con ambos padres, lo que me parecía perfecto para que pudiéramos hablar de lo que estaba sucediendo. Mi ex tardó bastante en responder a la cita, tal vez tratando de evitarla, pero le insistieron hasta que no pude hacer otra cosa. Y cuando finalmente tuvimos la reunión, ella llevó al amante porque, como ella creía que era el nuevo papá, debía estar allí. Tuvo que esperar en el estacionamiento, la escuela no estaba para sus tonterías. La consejera lo expuso todo. A diferencia de la primera llamada donde dijeron que ella estaba teniendo actos de indisciplina, la consejera tenía otro enfoque. Nuestra hija mostraba claros signos de estrés y ansiedad. También mencionó lo que habló con ella, sobre peleas fuertes en la casa de mamá y estar confundida sobre dónde pertenecía. Su mamá intentó culpar de todo a mí y al incidente de la fiesta de cumpleaños. Pero según la conversación entre la consejera y mi hija, esto se había estado construyendo desde mucho antes. La segunda audiencia sí tuvo peso real y pudimos presentar muchas pruebas. De hecho, ambas partes lo hicimos, aunque mi ex no tenía demasiado. De hecho, utilizamos una carta escrita de la consejera escolar para apoyar más mi caso. No es que me apoyara directamente, pero explicaba lo que había surgido de sus charlas con mi hija. Toda la actitud de mi ex esposa cambió después de esa audiencia. Sabía que estaba perdiendo terreno, por eso empezó a intentar negociar a través de su equipo legal. Quería resolver las cosas fuera de un juicio completo de custodia, quería que tuviéramos un acuerdo informal. Preferí no hacerlo, porque no quería un acuerdo, quería la custodia completa. Además, si no está escrito en un papel legal, no sé cuánto tardaría en incumplir un acuerdo de palabra. El acuerdo de fidelidad que aceptó cuando nos casamos lo rompió bastante fácil, no le costaría mucho.
El tribunal asignó a un investigador para evaluar ambos hogares. Me aseguré de que mi lugar estuviera impecable, tenía una habitación preparada perfectamente para mi hija con todo lo que necesitaba, cooperé completamente con cada pregunta que hicieron. La visita a la casa de mi ex con el tipo no fue tan bien. No la culpo, mi casa ya estaba bien antes de saber de la visita, debe ser difícil hacer que luzca bien a última hora. El tipo del gimnasio estaba allí y aparentemente se puso a la defensiva cuando le preguntaron sobre su rol. El informe preliminar de la evaluación del hogar fue elogioso para mi entorno. Señaló que mi hija tenía su propio espacio, que yo estaba comprometido y preparado para la paternidad a tiempo completo. El informe sobre su lugar señaló preocupaciones sobre la estabilidad en presencia de su novio con antecedentes cuestionables. 2 días después llegó la decisión. Obtuve la custodia total, y ella visitas supervisadas hasta que pudiera mostrar que toma mejores decisiones como madre. Desearía decir que estoy feliz con este acuerdo, pero no lo estoy. No creo que sacar a una niña de su madre sea algo positivo. El problema es la clase de madre de la que estamos hablando y sé que es la decisión correcta. Solo desearía que su madre sea una persona que toma buenas decisiones y no esto. Pero, al mismo tiempo, no puedo esperar buenas decisiones de una persona infiel. Si mi ex pensara las cosas, no estaríamos divorciados. Al menos no por una infidelidad. No he hablado del divorcio, no creo que valga la pena. Solo cosas normales y aburridas de un divorcio. Actualización 1. La primera publicación se publicó aproximadamente una semana después de obtener la resolución de custodia. Estaba dividido en un 50% de si habría más para contarles o eso sería todo. Me aseguré de responder algunas cosas en los comentarios, por si no tenía que regresar. Pero mi historia no parece que vaya a ser la de una sola publicación. Mi hija ha estado bien. Ya ha terminado de trasladar la mayor parte de sus cosas a mi casa. No sé si está feliz, tiene mucho que procesar, pero la veo aliviada de no tener que regresar a casa de su madre. Había algo en mi hija cuando se acababa mi tiempo y debía conducir hasta allí. Me preguntó si mamá estaba enojada con ella, porque durante el juicio parece que la cuestionó bastante por ponerse de mi parte, entre comillas. Ella no estaba de mi parte, simplemente se sentía insegura viviendo con el tipo del gimnasio. Lo hablamos y estuvo bien, aunque probablemente necesite a alguien que se gane la vida hablando de estas cosas y no un cabeza hueca como yo. La primera visita supervisada ocurrió unos días después de mi publicación. El tipo del gimnasio estaba sentado en el asiento del acompañante del coche, pero no se bajó. No tiene permitido estar allí. Mi hija me abrazó fuerte antes de que la dejara ir. Cuando la recogí más tarde, estuvo callada todo el camino a casa. Finalmente, me confesó que mamá lloró mucho durante la reunión y seguía diciendo que yo arruiné todo, que destruí su familia. 8 años y le estaban metiendo esa basura. Su hermana volvió a contactarme. La que originalmente me contó sobre la aventura dijo que ella cortó contacto con ella por completo. Aparentemente, la familia se estaba fracturando por toda la situación porque ella seguía haciéndose la víctima y negándose a asumir responsabilidades. Creo que su familia inmediata, mis ex-suegros no están felices con mi ex, pero también puede que estén divididos. Ellos estuvieron en la fiesta de cumpleaños, y si bien no hablé con ellos luego de mi exposición, creo que no estaban felices con ella. Sabían de la infidelidad, aunque no con tantos detalles, pero no sabían lo que estaba haciendo en el cumpleaños, lo de no dejarme asistir. Empezaron las clases y yo me encargué de todo el papeleo de inscripción, me reuní con cada profesor, organicé la rutina de mañana y noche, conseguí los útiles, todo. Ella fue copiada en cada correo y formulario según el acuerdo de custodia, pero no respondió ni asistió a ninguno de los eventos de orientación. Puede estar involucrada, solo que no puede verla sin alguien ordenado por la justicia. Más tarde, la escuela estaba organizando un festival de otoño. Es un gran evento donde todos los padres van y hacen actividades con los niños. Ella había conseguido que le dieran un permiso especial, pero llegó tarde y con el tipo del gimnasio detrás de ella. Me gustaría decir que me encargué de sacar a ese tipo del lugar, lo cual hubiera hecho con gusto, pero la misma escuela sabía del arreglo. Ellos recibieron la copia del permiso especial, que decía nada de tipos de gimnasio, y le pidieron que se vaya. Le explicaron que no iban a informar que lo había llevado, pero que tenía que irse ahora mismo. No quiso hacerlo, por no sé qué excusa que las personas de la escuela no me dijeron, pero estoy seguro de que fue algún insulto y actitud de derecho de mi ex contra ellos. Por esa razón, la escuela hizo un informe de lo que sucedió y ella tuvo que marcharse. No quería hacerlo, pero iban a llamar a la policía. El resto del tiempo allí estuvo bien, supongo. Mi hija estaba bien con que su madre se fuera, ya que había causado un escándalo. Luego llegaron las visitas supervisadas perdidas. Tuvo 3 visitas perdidas en 2 meses. En la tercera, mi hija ni siquiera quería ir. Hasta ahora, no le molestaba ver a su madre fuera de la casa del tipo, pero cuando te rechazan tantas veces, prefieres evitarlo. Esa tercera vez tuve que explicarle que la orden del tribunal decía que tenía que asistir.
Si me negaba, aunque fuera por el deseo de mi hija, probablemente me quitarían la custodia. No creo que se la dieran a mi ex esposa, pero no iba a arriesgarme. Sin embargo, la tercera era la vencida y presenté una petición para eliminar estas citas. Usamos la falta de interés de su parte para las citas, así como el incidente de la escuela, que no había tenido demasiadas consecuencias. Probablemente, que ella no recibiera ningún permiso especial. Solicité custodia física total, con 0 visitas a menos que pudiera demostrar algún tipo de cambio. Su respuesta no llegó con ningún abogado, sino con mi ex presentándose en mi casa sin avisar. Empezó a golpear la puerta principal, diciéndome que no le iba a quitar la posibilidad de ver a su hija. No la abrí. Le dije a través del sistema de cámara que era un poco tarde para preocuparse por eso, que debió haberlo pensado antes. De nuevo, ese no es el fuerte de mi ex. Se quedó allí gritando a la cámara durante unos buenos 10 minutos. Todo grabado y guardado. La visita sin avisar, de hecho, violó la orden de custodia presente. Llegó el Día de Acción de Gracias y este año quería hacer algo especial. Pasamos un día tranquilo solo nosotros y un par de amigos cercanos míos. Mi ex intentó llamar 17 veces a lo largo del día, pero dejé que todas fueran al buzón de voz porque cualquier cosa que pudiera decir no iba a ser interesante. No me equivoqué. La audiencia de modificación ocurrió a fin de mes. Ella se presentó esta vez sola, sin el tipo del gimnasio. Intentó afirmar que había estado lidiando con problemas de salud mental y necesitaba tiempo para adaptarse al nuevo arreglo. Sin embargo, el supuesto informe médico que respaldaba esto no era muy sólido. Ni siquiera tuvimos que analizar las pruebas. El juez le dijo que no era suficiente para no modificar el acuerdo y que la próxima vez viniera más preparada. Tengo una corazonada de que no vendrá más preparada la próxima vez, ya que no habrá una próxima. Pienso que solo quiere a mi hija para verse bien. Ya se vio mal durante el divorcio, porque todos saben que fue infiel. Por eso quiere empujar esta narrativa con el tipo del gimnasio siendo un buen padre, por eso quiere la custodia de nuestra hija. Ojalá lo hiciera porque le interesa a su hija, porque quiere estar en su vida y verla feliz. Pero si algo ha demostrado todo este tiempo, es que no es el caso. Del tipo de gimnasio no sé absolutamente nada, pero tampoco me preocupa saberlo. Para mí es menos que el excremento que veo en el suelo de camino al trabajo. Lo único que me alegraría saber de él es que le sucedió algo muy malo, como que se le haya caído una pesa en la cabeza. Pero Navidad está a la vuelta de la esquina, y no creo que me haya aportado tan bien este año para semejante regalo. Actualización 2. Mi ex intentó modificar el acuerdo de custodia, pero sin mucho éxito, lo cual no es importante, pero sí mi reunión con mi abogado para discutir esto. Cuando lo llamé para informarle que mi ex quería extrajudicialmente ver a mi hija, me pidió que me reuniera con él. Mi ex quería que el cambio del acuerdo surgiera de mi parte, que ella no tuviera que ir a la corte para que se lo concedieran. No lo iba a hacer, pero me reuní con mi abogado para que me contara algunas cosas descubiertas mientras investigaba a mi ex. Mi abogado descubrió, mientras hacía averiguaciones de cómo estaba su situación legalmente hablando, que ella tenía una denuncia realizada por el tipo del gimnasio por violencia de género. Mi ex lo golpeaba, según la averiguación de mi abogado, porque él recibía mucha atención de mujeres en el gimnasio. El expediente no lo dice, pero es probable que fuera infiel también. La que sí sabemos que lo fue es mi ex, con un tipo del trabajo. El problema es que el tipo del gimnasio se enteró e intentó echarla de su casa. Mi ex esposa no quiso y comenzó a destrozar el lugar, golpeando al tipo del gimnasio, lo que no es la primera vez, por lo que se puede leer en la declaración. El tipo del gimnasio la hizo arrestar y ahora la está demandando por los daños. No solo los materiales, también le abrió una herida de 6 centímetros en la frente cuando lo golpeó con algo que él no recuerda. Cuando me separé de ella tras enterarme de su romance, no diría que lo tomó de la mejor manera. Pero dejando de lado la violencia verbal, ella no fue física. Estoy seguro de que la situación la ha desbordado con tantas cosas malas pasándole en el último tiempo. Lo cual no es para sentir lástima, porque no son cosas que ella podría haber evitado. Lo sé, es una actualización corta, pero sin mucho más para contarles. Mi hija está bien y no hay nada relevante que pueda contarles. No pregunta por su madre, aunque sé que lo está tratando en terapia. Edición, no eres el primero en pedir una actualización, pero no tengo nada que contarte. No puede solicitar formalmente un nuevo acuerdo de custodia, su caso de violencia de género no es un buen antecedente. Y en cuanto a la demanda, creo que ha llegado a un arreglo extrajudicialmente. No puedo saber nada de eso, ya que es un arreglo privado. La única manera es hacerme amigo de mi ex o del tipo del gimnasio. Lo que sucederá solo si el infierno se congela y muere el diablo en ese cataclismo. Solo así lo haría, porque preferiría ser amigo del diablo antes que de ellos dos. Si te gustó comenta qué hubieras hecho tú en esta situación, déjame un like y suscríbete para más historias.